Nosotros sabemos que tener una expectativa es tener una esperanza de que algo vaya a pasar, de que algo vaya a conseguir, que algo que yo quiero suceda. Eso es una expectativa, una posibilidad. ¿Sí? Dentro de todas las posibilidades que existen, yo quiero esa cosa que me pase, ¿sí? Esa expectativa tengo. Pero el Ho'oponopono me habla de que en nuestra práctica no tenemos que tener expectativas, o sea, nos habla de cero expectativas. ¿Qué tema este, no? Y que para que funcione, miren, escuchen bien esta palabra, funcione, no tenemos que tener expectativas en absoluto. Cero expectativas. Y creo que el problema que tenemos todos aquí es que tenemos expectativas, porque pareciera como que la realidad no está de acuerdo con las cosas que yo quiero. Como que se opone, ¿no? A lo que yo quisiera, a mis deseos. Este tener expectativa nos pone a todos en una posición, ¿no? Ante la vida, en la cual que si no pasa lo que quiero, sufro. Esto del sufrimiento, ¿no? Pareciera que todos aquí tenemos alguna que otra razón por la cual sufrimos. Claro, no me pasa lo que quiero. Tengo una expectativa y no se me cumple. Bien, eso nos pasa a todos. Pero Ho'oponopono me dice una y otra vez que yo tengo que tener cero expectativas para que Ho'oponopono funcione. Y lo vamos a ir machacando de a poquito para que esta charlita, ¿no es cierto?, sea productiva y nos llevemos algo todos para recordar, ¿sí? Para recordar y, bueno, en nuestra práctica, ¿no?, ponerlo ahí. Bien, entonces, estamos hablando de esto de las expectativas. Pero justamente estas expectativas también son memorias, son un programa, forman parte del programa de nuestra mente que impiden el cambio. Así que tener expectativas es como un bloqueo a todo mi trabajo. Bien, entonces, cuando yo tengo una expectativa, es como si me pusiera en una posición de un niño caprichoso que le dice a Dios cómo deben ser las cosas. ¿Y qué pasa? Al tener expectativas, ¿en cómo me encuentro? En lucha, haciendo esfuerzo, ilusionado con algo. Y claro, si yo tengo una ilusión, va a venir una desilusión. Fíjense en esto de la desilusión, ¿no? Sentirme desilusionado. ¿Por qué me siento desilusionado? Porque me ilusiono. Entonces, todas estas expectativas son un deseo que todos tenemos de decorar a este personaje que creemos ser. Este personaje que si quiere cambiar, si quiere arreglarse, si quiere ser otra cosa diferente a la que cree que es, tiene una expectativa, ¿sí? Quiere un cambio y que ese cambio sea como él quiere. Que pase lo que yo quiero allí fuera para poder estar en paz o poder ser feliz. Siempre la mente me lleva a eso. Porque rotundamente todos aquí creemos que sabemos que es lo mejor. O sea, nosotros nos aferramos mucho a los conceptos, defendemos los conceptos, ¿sí? Formamos religiones. Religiones, saben lo que es una religión, es un conjunto de creencias a las cuales yo me aferro y defiendo fervientemente. Por eso vemos un mundo dividido en diferentes creencias o religiones, ¿sí? Claro, el tema es cuando nosotros, ¿no es cierto?, nos volvemos fundamentalistas y utilizamos cualquier herramienta, porque hasta hay maestros, ¿no?, que enseñan el curso de milagros que lo utilizan como un arma y no se dan cuenta, ¿no es cierto? Porque en ningún momento, en ninguna técnica, tanto en el Ho'oponopono como el curso de milagros o cualquier otra, nadie te dice que salgas por el mundo a defender tus ideas ni a imponérselas a otros. Acá no estamos para imponer, acá estamos para compartir. Esta postura, ¿no?, de exigirle a Dios que a veces hay que me cumplan mis deseos,
tiene que ver mucho con esto de las expectativas. Porque todos pareciera que tenemos diferentes deseos, ¿no? Tenemos diferentes cosas para ser felices aquí, en el mundo. Entonces, le damos cierta forma a nuestro deseo. Unos pueden tener el deseo, no sé, de tener una carrera, otros de ser famosos, otros de tener una casa linda, qué sé yo. Bueno, acá tenemos millones de deseos en la materia, ¿no? En la forma. Pero no nos damos cuenta que ese deseo oculta un ídolo al cual yo estoy adorando fervientemente. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, quiero tener un auto 0 kilómetros. ¿Sí? Bueno, entonces es un ídolo para mí tener ese auto porque hay que ver qué representa para mí, qué simboliza para mí tener un auto 0 kilómetros. Si demostrarle a otros que yo tengo mucho, que soy mejor, qué es lo que representa. ¿Sí? Es el uso que hacemos, ¿no? de las cosas materiales aquí. Porque el derecho a los milagros lo tenemos todos podemos tener todo, es más, ya lo tenemos todo, lo que pasa es que no nos lo creemos, pero ese objeto de adoración, ¿sí? Todo ídolo, ¿sí? Se puede caer en algún momento y va a depender de mí el que yo sea feliz o no. Si se cae mi ídolo voy a sufrir, voy a dejar de ser feliz porque ya no tengo eso que yo adoraba, que adoraba tanto. Entonces convierto mi deseo, porque en realidad todos tenemos un deseo de Dios. Acá nosotros queremos tener deseos del auto, de la casa, de esto, de lo otro, de aquello, la pareja, no sé qué. Pero todos deseamos a Dios. Y creemos que eso que nosotros adoramos es Dios y se transforma en un diosesillo con D minúscula. Y lo adoramos todos los días. Entonces, ¿qué pasa? A veces nuestras expectativas no se cumplen, que es lo más normal aquí, que no se cumplan. ¿Y qué sentimos? Que perdemos, siento una pérdida. Algo que no me funciona este camino que estoy haciendo. No me funciona, no pasa nada. Porque aún le doy valor a lo que he perdido, o sea, a lo que no ha sido, a lo que nunca será y a lo que no es. De tomar conciencia, ¿no? De que nosotros, cuánta energía, cuánto gastamos, ¿no? De nuestra energía de vida en un objeto, en adorar un objeto, cualquier cosa, hasta una persona, ¿no? Le rendimos culto. Qué dolor, qué sufrimiento, ¿no? Experimentamos cuando lo perdemos. Bueno, eso habla mucho de los apegos, ¿no? Cuán apegados estamos aquí a todo. Y entonces nos pasamos toda nuestra vida diciendo, ay, si yo tuviera eso que no tengo, ¿no? Y parece ser, ¿no? Que a veces el universo nos complace, nos escucha y nos da algo, pero después nos los quita, ¿sí? Porque nosotros seguimos poniendo toda nuestra expectativa en la cosa. Bien. Pero, ¿qué tal si nos abriéramos a la posibilidad de que lo que está pasando aquí y ahora es lo correcto? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Sentiría paz? ¿Se aceptara lo que es? Seguramente que sí, dejaría de juzgarlo, de juzgar la vida todo el tiempo, de juzgarme. Cuando tomamos la decisión de soltarlo todo, ¿no? De soltarlo todo porque nos damos cuenta de que es imposible de que sepamos lo que hay que hacer. Porque el ego, o sea, el personaje, ¿no? Las memorias, la mente, intelecto. Yo le digo diferentes nombres para que no
nos entendamos. Parece ser que basa todo en la acción, en lo que yo hago. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Cómo lo hice? Ay, no, debo haber fallado. No debo haberlo hecho lo suficiente. Siempre estamos en el si lo estaré haciendo bien. Y fíjense en que haciendo se refiere a la acción. Siempre la mente nos tiene atrapados en la acción. Claro, porque nosotros tenemos un profundo rechazo a lo que es, o sea, a Dios, a la vida, tal como se está presentando ahora. Y quizás no somos conscientes de que estamos haciendo eso, por eso sufrimos. Pero puedo elegir sufrir, creyendo que no tiene sentido, o puedo buscar en mi vida el verdadero sentido que es Dios.